Buenas noches, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como ven allí al frente, se trata de la primera parte del tema referido a lo que es desarrollo. Es muy largo, pues, porque la vida humana es muy larga también. Entonces la vamos a ver en dos secciones o partes. Bueno, aquí esto es el resultado de unos informes que han dado, ¿no? Que hablan de una generación alfa para referirse a los niños de hoy en día, ¿no? Niños que están, digamos que cercanos a la tecnología desde muy temprana edad, ¿no? Y dice que esa generación, y se refiere a los que este año están cumpliendo 10 años como máximo, podría ser una generación con más acceso a la educación, o sea, una generación que maneje más información y pero que además, como característica, es una generación que ha crecido teniendo una satisfacción inmediatamente, ¿no? O sea, quiero tal cosa, inmediatamente lo busco, lo tengo. Quiero tal otra, inmediatamente lo busco y lo tengo. O sea, la satisfacción, el obtener las cosas ha sido muy rápida para ellos, ¿no? Inmediatamente, no como en otras generaciones donde tenían que esperar que le saquen el juego, tenían que esperar que le dieran permiso, no. Y por eso, ¿no? Dice el informe, sería una generación especialmente impaciente, poco tolerante a la espera, a la frustración. Se espera, sin embargo, que sea amable, que sea inclusiva, que sea consciente. Bueno, en realidad es un ensayo, una propuesta sobre algunos pronósticos para la generación actual, ¿no? Llamándole generación actual a aquellos que están cumpliendo 10 años ahora. Para reflexionar simplemente, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre lo que manifiesta la imagen y como factor detonante o factor clave para el desarrollo, el acceso a la tecnología, ¿no? Vamos a revisar hoy día eso, los factores que contribuyen o que intervienen dentro del desarrollo humano. Primero, ¿qué cosa es desarrollo? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué factores influyen? ¿En qué dimensiones uno desarrolla? ¿Y cuáles son, según eso, las etapas del desarrollo humano que se dan a lo largo de la vida? Pero solamente vamos a profundizar en 4 etapas: la prenatal, la infancia, la niñez temprana y la niñez intermedia. Empezaremos definiendo qué cosa es desarrollo. Se define el desarrollo como un proceso de cambio con periodos de estabilidad a lo largo del ciclo vital humano. El ciclo vital es toda la vida. Ese es el ciclo de vida. El desarrollo humano busca describir cambios físicos, psicológicos, conductuales. Físicos, psicológicos, y ahí estamos agarrando la parte emocional y conductuales. ¿Qué los sujetos experimentan? Solamente va a describir, pero esa descripción genera cierta expectativa. De acuerdo a esta teoría del ciclo vital, uno espera entonces, tiene 11 años, ya debería hacer esto, de esto, lo otro, ya tiene 5 años, ya debería estar hablando claro. O sea, el hecho de describir y señalar etapas genera expectativas para las personas en general, para los adultos. Los cambios que se manifiestan van a ser en estas 3 áreas: físicos, psicológicos, conductuales. Psicológicos, repito, concerniendo lo que es lo emocional, emocional y cognitivo. Los cambios que vamos a ver van a ser de 2 tipos: cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos son aquellos referidos al aumento en la cantidad del elemento. Entonces, si se trata de medida, aumenta la cantidad de centímetros, si lo estoy midiendo en centímetros. Se trata de peso, aumentan los kilogramos que tiene una persona, ¿no es cierto? Entonces,
a lo largo del desarrollo observamos cambios cuantitativos que tienen que ver con el aumento o el cambio en la cantidad del elemento a medir. Si se trata de algo más cognitivo, yo podría decir un cambio cuantitativo, lo podemos ver en el lenguaje. El sujeto a tal edad tiene en su haber 40 palabras. Siguiente estadio tiene 100 palabras. Luego 150, 200, etc. Entonces ha habido un cambio cuantitativo porque el elemento palabra, en este caso, aumentó. ¿Ya? En cambio, suena redundante, los cambios cualitativos se refieren a los cambios en la calidad del elemento. La calidad del elemento, no la cantidad, varía. Cambio de clase, cambio de estructura, cambio de organización. Hay una variación en la calidad del elemento. Por ejemplo, tiene un pensamiento concreto y ahora tiene un pensamiento abstracto, hipotético. Tiene un pensamiento mágico, tenía un pensamiento mágico, ahora tiene un pensamiento lógico. Es un cambio cualitativo, cambió la calidad del pensamiento. O de repente, se inserta o practica juego no reglado, como pasa con los niños pequeños. Pueden estar jugando todos juntos en un mismo lugar, pero cada uno tiene sus propias reglas. Las reglas, además, son distorsionadas, cambiadas a medida que le conviene o no le conviene al niño. Está jugando a la chapada, ya lo van a chapar y no, el que chapa pierde, el que chapa pierde. ¿Por qué? Porque no le conviene que lo chape. Entonces, cuando son pequeñitos, no hay reglas en los juegos. Aunque tú se las pongas, ellos la obvian. Cuando están un poco más grandes, estamos hablando, por ejemplo, ahí lo vemos como uniforme, niños de primaria, el juego ya es reglado, ya pueden entender la regla al margen de que le afecte o no le afecte, que le favorezca o no le favorezca. Entonces ya pueden insertarse dentro del juego reglado. Eso indica un cambio de pensamiento, obviamente, pero estamos viendo una calidad diferente. ¿Qué más podemos decir respecto al desarrollo? Que existen diferentes factores que van a intervenir, factores que van a dar lugar al desarrollo, que pueden mejorar el desarrollo, pueden detener el desarrollo, pueden distorsionar el desarrollo o entorpecerlo. Uno de los factores que influyen es el factor biológico. Y el factor biológico lo vamos a ver en 3 áreas, básicamente, o en 3 aspectos. Uno, la herencia. Por la herencia, que es la transmisión genética, ¿no? En los genes, generalmente una persona lo que da para el otro, lo que le va a legar al otro, son características físicas, ¿no? Por la herencia le va a heredar el color de ojos, el color de piel, la textura del cabello, predisposición a ciertas enfermedades, también predisposición, no la enfermedad, la predisposición, la talla, la estructura corporal, en lo físico. ¿Y en lo psicológico hay algo que se hereda? Sí, en lo psicológico hay algo que se hereda, el temperamento. Porque el temperamento se refiere a la velocidad e intensidad de reacción emocional. Y la velocidad e intensidad de reacción emocional depende básicamente de la estructura del sistema límbico. Y eso sí se hereda, pues. Eso sí se hereda porque es orgánico. Entonces, de eso dependerá la velocidad y la intensidad con que una persona reaccione. Obviamente, hay otros factores dentro del proceso de socialización que van a ir moldeando ese temperamento. Pero bueno, no viene al caso en este momento. Entonces, hay un factor que es hereditario y se da a través de los genes, fundamentalmente referidos al aspecto físico.
Hay otro factor que se denomina factor congénito. Aquí agárrense del con, la palabra es compuesta, congénito. Se está dando alrededor, o sea, no es un factor heredado, de ninguna manera es un factor heredado, no es herencia. Se diferencia de este, si bien es cierto que afecta lo que es la estructura orgánica o el funcionamiento del organismo, o sea, lo físico, pero no es que sea transmitido por herencia, sino se debe a algo externo que sucedió durante la gestación o el parto. O sea, ya, sí, ahí estoy viendo el niñito con hidrocefalia, estoy viendo algunos niños que han sido, que han nacido con mutilaciones, ¿no? O con deformaciones, el labio leporino, estos mellicitos que están pegaditos, ¿no? Son casos en los cuales simplemente, digamos, en muchos casos también tiene que ver el azar. Los niños Down, por ejemplo. Los niños Down no son niños que nacieron así por herencia. No fue por herencia, fue un factor azaroso. Al momento de la partición de los genes, un gen se partió mal y se formó, en vez de que hubieran dos genes 21, hay una trisomía del 21. Se partió mal. Simplemente pasó. No es culpa de nadie. ¿Ya? En otros casos, este factor congénito se puede referir a algunos virus que puedan ingresar, o sea, factores virales. Vamos a suponer que la señora no sabe que está embarazada, como sucede generalmente en los primeros meses, ¿no? No sabe que está embarazada, no sabe que está concibiendo, que ha concebido un hijo y que está, bueno, está gestando, ¿no? Y va a visitar a la familia. Supongamos que vaya a visitar a, no sé, a la comadre o a la prima, y resulta que sus hijos estaban con varicela. Varicela, uy, no, me voy rápido porque yo no, a mí no me ha dado. Ya no pasa nada ya. Y ella no sabe que está gestando. Pero, sin embargo, contrae el virus. Es un agente viral, es un agente externo que va a atacar de diferente manera al bebé que está concibiéndose. O sea, de diferente manera porque depende de cuántos tiempo de gestación tenga. Si está recién en unas semanas, es probable que aborte. Si está en unos meses, un par de meses, 3 meses, de repente va a afectar en el color de la piel, en manchas en la piel, o de repente podría suceder de repente que, dependiendo ese virus, qué cosa ataque en el momento, en qué momento de la formación del nuevo ser ataque el virus. Entonces, de acuerdo a eso, va a afectar de una manera o de otra. Podría ser también la ingesta de ciertos fármacos o drogas, ¿no? Fármacos legales, digamos, como que de repente una persona dice, no, yo siempre tomo esta pastilla, no me hace recontra bien cuando tengo tal o cual molestia. Pero cuando está gestando no puede tomar cualquier pastilla, porque hay algunas que son dañinas, o sea, atacan al bebé, ¿no? Entonces, igual, eso podría suceder. Y muchas veces es por fármacos, muchas veces, no siempre, que los niños nacen con mutilaciones, ¿no? Que le falta la piernecita, que le falta el bracito, la manito, sordo, ciego. Por ejemplo, hubo un fármaco que se llamaba talidomida.
teóricamente, estaba testado, probado, y se empezó a recetar, no solo acá en Perú, casi toda América. Entonces recetaban porque aliviaba náuseas, aliviaba sueño excesivo y otros síntomas de los primeros meses. ¿Y qué pasó? Que nació una generación de personas sin brazos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, el caso del que fue presidente del Congreso, Galarreta, ¿no? No tenía brazos, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán que no tenía brazos. O sea, de repente algunos han pensado que solamente le faltaban las manitos y por eso tenía sus manitos de metal, ¿no? No, era todo el brazo. Tenemos otro caso que puede ser también conocido por ustedes, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a México, un muchacho tocó la guitarra con los pies. Ese muchacho también era víctima de talidomida. Después, una chica Macías, que también nació sin bracitos y que hay un video que corre mucho por la web, que cambia los pañales con sus pies. O sea, ella como nació así, siempre fue sin brazos, se acostumbró a hacer todo con los pies, maquillarse, manejar el auto, todo, porque uno se va acostumbrando y es más, los órganos se van adaptando a lo que uno lo acostumbra. Entonces, esos casos son casos en los cuales los factores congénitos han sido los que provocaron esta distorsión en el desarrollo. Y bueno, finalmente tenemos el factor maduración. Esos tres son factores biológicos porque el efecto va a estar en el organismo, en lo físico. Bueno, la maduración es un poco la programación que trae el organismo para desarrollar de una manera determinada. Por ejemplo, ¿por qué las chicas empiezan a menstruar y los hombres a eyacular durante la pubertad, ¿no? ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué no a los 5 años? ¿Por qué no a los 20? Porque ya venimos programados así, porque eso es maduracional, ¿ya? Como el ejemplo que les han puesto aquí, que el desarrollo es cefalocaudal, o sea, primero desarrolla, termina de completarse todo lo que está dentro de la cabecita y después poco a poco hasta abajo, cefalocaudal próximo distal, todo lo que está al medio del cuerpo y después poco a poco se va extendiendo hacia afuera. Pero importante entender bien de qué se tratan estos tres factores que son del índole biológico. También tenemos factores socioculturales que van a influir en tu desarrollo y tienen que ver con todo el proceso de socialización, las costumbres, las tradiciones, las ideas, los pensamientos y el desarrollo cognitivo en general. Y tenemos un factor biográfico, algunos le dicen autobiográfico o personal, que se refiere a las experiencias o vivencias que te tocaron vivir a lo largo de tu vida. Fundamentalmente van a influir en qué, van a influir en lo que es tu desarrollo emocional, la mayoría de veces, ¿no? Las vivencias que has tenido, tu infancia, el tipo de relaciones, etc. Bien, vamos a ir un poquito más rápido para que no nos gane el tiempo. Y tenemos en qué dimensiones desarrolla el ser humano. Básicamente esas tres, por lo menos son las tres que vamos a revisar. Cómo desarrolla físicamente, cómo desarrolla cognitivamente, y acá nos vamos a guiar de la teoría de Jean Piaget que ustedes conocen por la clase de inteligencia, ¿no? Piaget habla de etapa sensoriomotriz, preoperacional, operacional concreta y operacional formal o abstracta. Y para el desarrollo psicosocial, que tiene que ver con lo psíquico, tiene que ver con lo emocional y lo relacional, por eso psicosocial, nos vamos a guiar de Erik Erikson. Erik Erikson nos habla de 8 etapas del desarrollo psicosocial. Entonces él dice, y eso es importante también tenerlo presente, él dice que el desarrollo psicosocial se da a partir de la resolución de conflictos. Esto es, se genera un conflicto, él habla de 8 etapas, un conflicto entre dos situaciones o dos juicios o formas de pensar, y la que gane, no, de la resolución del conflicto nace una virtud,
o una habilidad nueva que te pone en el siguiente nivel. Y así se da otro conflicto, nace otra virtud, ¿no? O habilidad, y eso te coloca en otro nivel. Lo vamos a ir viendo con detalle en cada etapa, ¿ya? Empecemos de una vez porque el tiempo es muy tirano. Estas son actualmente las etapas del desarrollo humano. ¿Por qué les enfatizo lo de actualmente? Porque año a año, o mejor dicho, ya, de repente no año a año, sino cada cierta cantidad de tiempo, menos de una década, cada 5 años así, o 10 de repente, bueno, se van viendo cambios, no tanto a nivel físico, pero sí a nivel social y socioemocional. Quiere decir, cambian los pensamientos, cambia la forma de pensar, de juzgar, de, y entonces de esperar de repente, y eso hace que se visualicen o se de repente separen etapas diferentes del desarrollo. Antes no se incluía, por ejemplo, una etapa prenatal. Se hablaba de la vida en el momento del parto, cuando nacía. Hoy hablamos de una etapa prenatal. ¿Por qué? Porque se dan cambios cuantitativos y cualitativos en esa etapa. Luego infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, y todo el resto es adultez. Antes se hablaba juventud, adultez, senectud. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque la adultez tiene la calidad o la característica de que el sujeto asume roles sociales, asume responsabilidades sociales. Y ahora, cada vez más temprano, 20, 22, 24, 25 años, vemos que la gente asume responsabilidades sociales y económicas, cognitivas, tiene su empresa, trabaja. Entonces ya no podemos hablar de la juventud, del periodo en que se está preparando para insertarse a la responsabilidad social. Nada, ya están ya dentro. Entonces ahora es adulto joven o adultez temprana. Adulto intermedio, el de siempre, y lo mismo sucede con la adultez tardía. Ahora, una persona de más de 65 años, claro, era 60, 65 años en adelante, está vigente económica, intelectual y profesional o de repente ocupacionalmente. O sea, sigue trabajando, tiene la empresa. Es más, hemos tenido un presidente de 80 y tantos años, hemos tenido un premio Nobel de 82 años, tuvo el premio Nobel cuando tenía 82 años, me refiero a Vargas Llosa, y vemos gente que va teniendo más de 65 años y que sigue vigente. Entonces, por eso se le considera también adultez, pero claro, es una adultez diferente, adultez tardía. Hoy vamos a empezar revisando lo que es la etapa prenatal. Hablamos prenatal, acá hay un prefijo, antes del nacimiento. Empieza con la concepción y termina con el nacimiento. Aquí, como en todas las etapas, vamos a analizar, revisar, buscar, encontrar qué cambios se dan en el área física, qué cambios en el área cognitiva o cognoscitiva y qué cambios en el área psicosocial. En el área física es donde más cambios vamos a observar en esta etapa. Por ejemplo, la concepción, que ustedes saben, se produce en el organismo de la mujer, exactamente en las trompas de falopio, ¿ya? En las trompas de falopio. Entonces, allí, en la trompa de falopio, no en el útero, en la trompa de falopio, que es el conducto que lo comunica con el ovario. Entonces, el óvulo está maduro, sale, se queda ahí en la trompa de falopio, el espermatozoide que llegue hasta ahí puede provocar una concepción y se queda. El óvulo concebido, ¿no? Y el espermatozoide se convierten en uno, que se conoce con el nombre de huevo o cigoto. Durante 2 semanas, este huevo o cigoto se va a quedar ahí en la trompa de falopio. Ahí se va a quedar. ¿Y qué va a pasar? Durante 2 semanas, esta célula, este huevo o cigoto, se va a dividir y por lo tanto multiplicar en números. Era 1, se partió en 2,
ahora son 2. Cada una se parte en 2, ahora son 4, 8. Y así sucesivamente se parte, se parte, se parte, se parte y se multiplica hasta que hay tantas células como las que vas a necesitar para armar todo tu organismo. Entonces hay un gran conjunto de células, una mórula, que va a viajar después de las 2 semanas, se va a trasladar hasta el útero. Recién va a bajar al útero, después de 2 semanas, cuando ya son un montón de células. Si entrara, acordándonos del virus de la varicela, si entrara el virus de la varicela y lo ataca acá cuando está en las trompas de falopio, es 99% probable que está ahí suelto, pues, que el virus lo ataque y lo degenere, lo mate, y la mujer aborte, ¿ya? Es muy probable. Pero una vez que baja el útero, ya todo ese montón de células bajan al útero, sucede algo. En el útero va a producir este huevo cigoto, que ahora adopta el nombre de embrión, va a generar unas prolongaciones a manera de raíz para asirse, agarrarse de la pared del útero, porque allí tiene que permanecer hasta que nazca el bebé. No puede caerse, allí va a crecer. De medir una micra va a llegar a medir 40 centímetros. De pesar nada va a llegar a pesar 3,5 kilos, 4 kilos. No puede caerse. Si se cae, es un aborto. No debe caerse. Entonces tiene que generar unas prolongaciones que lo sujeten ahí a la pared del útero y lo mantengan ahí. Se llama embrión. Desde la semana 3 hasta la semana 8. Este embrión, ¿qué hace? Todas las células que estaban ahí amontonaditas empiezan a ordenarse, formando 3 capas. La capa externa, que se llama ectodermo, de aquí se va a formar el sistema nervioso, la piel también. De la capa del medio se va a formar los músculos, de la capa y otros órganos, y de las células que quedaron en el medio de esta bola, en el medio, se va a formar lo que es los tejidos blandos, pulmones, vísceras, etcétera, ¿ya? Entonces, desde la semana 3 hasta la semana 8, estas células, las de afuera, con las de afuera, empiezan a organizarse para formar los sistemas mencionados. Las del medio también empiezan a organizarse para formar los sistemas mencionados. Y las de adentro también empiezan a conectarse y organizarse para lo mismo. De tal manera que terminando la semana 8, el médico o el radiólogo, quien vea, ya nota que es un embrión humano. O sea, a pesar de que tenga la dimensión, el tamaño de la uña de tu dedo pulgar, tiene la forma del embrión humano. Lo único que le falta es crecer. Y eso es lo que va a suceder desde la semana 9 hasta la semana 36. Este embrión se convierte o se le llama feto, porque ahora ya todos sus sistemas están organizados y solamente va a crecer, 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 crecer. Si ese virus de la varicela, ¿no?, hubiera atacado de la semana 3 a la semana 8, dependería en qué momento. Si es en la semana 3, por ejemplo, el sistema nervioso está fuera todavía. Viene el virus y ¿qué te daña? El sistema nervioso. Esos niños que le llaman bebé gelatina o niño gelatina, que lo colocas ahí en una silla y se resbala y se cae, y lo tienen que sujetar con correas. Pero crecen bien, o sea, crecen normal, con sus bracitos, sus piernas, todo simpatiquito, bonito, pero no tiene, su médula espinal está dañada, pues su sistema nervioso está dañado. Entonces, eso, si por ejemplo el virus ataca la semana 7, 8, ya más difícil, porque el sistema nervioso ya se internó y la piel ha quedado afuera, los músculos siguen, y de ahí ya viene, el sistema nervioso está, bueno, recorriendo todo.
Entonces, depende, ¿ven? Por eso es que les decía. Si la ataca ya desde la semana 9 a la 36, ya es muy complicado que le haga un daño morfológico. Es difícil. Sí, lo puede afectar, bueno, dependiendo también del estado del feto, ¿no? De la semana 9 a la 36 ya se le conoce como feto. Y lo único que va a pasar ahí es que va a crecer, depurar, perfeccionar todos los sistemas y el funcionamiento de los mismos. ¿Ya? Solamente va a perfeccionar sus sistemas, sus órganos. Pero a partir de la semana 9 o terminando la semana 8, el sistema nervioso ya empieza a comandar todos los otros sistemas. O sea, al haber inervado todos los otros sistemas, ya manda a todos los sistemas, como sucede con nosotros. El sistema nervioso manda todo. Entonces, ya empiezan a aparecer lo que son los reflejos. Y ese es el único cambio a nivel cognoscitivo. El niño empieza a aprender, es de repente demasiado ambicioso decir aprender, pero ya podríamos decir aprende a reaccionar, aprende los reflejos, aprende a reaccionar ante determinados estímulos. ¿Por qué? Porque ya hay esas respuestas, ya hay un sistema nervioso simpático, hay un sistema nervioso parasimpático, hay un sistema nervioso simpático que lo pone en alerta. Por ejemplo, si ingresara algo extraño al organismo, ¿qué va a hacer el bebé? Se enrolla en sí y tiende a huir. Y eso es la respuesta de emergencia. Pero no va a poder huir, pues, porque está ahí sujeto a la pared del útero. Pero su tendencia va a ser a huir, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, toda una teoría que hay en los casos de abortos, ¿no? Que el bebé trata de zafarse, pero no puede, pues, porque está ahí sujeto a la pared del útero. Bien, entonces, si les preguntaran por casualidad a alguien muy caprichoso, ¿cuál es el cambio a nivel cognoscitivo que se da en la etapa prenatal? Lo único que ustedes podrían decir es, el niño aprende a reaccionar con reflejos, aprende una serie de reflejos que luego los voy a mencionar. Y en cuanto al desarrollo psicosocial, entonces, ¿qué podríamos decir? El único contacto con el exterior es a través de la madre. Entonces, respecto a su desarrollo psicosocial, lo que podríamos decir es, hay comunicación con su madre. La mamá está feliz, el niño está tranquilo, se mueve de un lado para el otro, se estira, bien. La mamá está tensa porque tiene miedo o porque tiene cólera. Pregúntele a su mamá, ¿qué pasa con su bebé? Se contrae, y la contracción es tensión. O sea, se hace como una bola dura y la mamá siente esa bola dura, ¿ya? Se pone tenso. O sea, la mamá está tensa, el niño está tenso. La mamá está relajada, el niño está relajado. ¿Esa es una forma de comunicación? Sí, es una forma de comunicación. Entonces, el único cambio a nivel psicosocial que podemos señalar es la comunicación con la madre. La mamá le habla, de repente, algo que ustedes deben haber visto, ¿no? El papá le habla, le conversa, sí, me conoce, me reacciona, sí, pero todo es a través de la madre. El papá le habla, la mamá está relajada, pues, está contenta, ¿no? De la actitud, y el bebé se relaja también. Pero si la mamá se tensa, el niño se tensa también. Y bien, finalmente nace el niño. Entonces empieza el periodo que denominamos infancia. En la infancia también van a haber cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Acá tenemos 3 años. Es el periodo de la estimulación generalmente. Como les decía, el niño nace con una serie de reflejos. Es más, le toman una evaluación, un examen, que es el examen APGAR, de 10 reflejos que debe tener, creo que 8, debe traer 8 por lo menos, ¿no? Como parte de su repertorio. Esos reflejos los va a perder en el primer año, poco a poco los va a ir perdiendo, porque eran los reflejos que le servía cuando estaba dentro del útero. Por ejemplo, el reflejo de búsqueda. Le toca a un bebito menos de 3 meses, o máximo 3 meses,
le tocas la mejilla y el niño voltea, ¿no? Le tocas la mejilla, voltea. No es curioso, nada, no, es un reflejo. Le, le pasas la mano por la palma por la planta de su pie y abre sus deditos, el reflejo de Babinski. Le pones algo en la palma de su mano y lo presiona inmediatamente. Seguramente algunos se van a descorazonar porque yo creí que me quería, que me reconoció. No, en realidad es un reflejo, es un reflejo, ¿no? Le pones algo en la boquita, succiona inmediatamente. Entonces, como esos cuatro, hay un montón de reflejos, ¿no? Algunos los pierde a los 3 meses, otros a los 8 y otros al año. Pero bueno, son los reflejos que ha traído como parte de su desarrollo. También podemos notar que en estos 3 primeros años el niño desarrolla mucho lo que es su motricidad gruesa. La motricidad gruesa se le llama al dominio del cuerpo. Aprende a dominar su cuerpo, primero para mantenerse en pie, después para caminar, después para correr, después para saltar, saltar con los 2 pies, saltar con un pie, subirse al sillón, a la silla, bajarse, subir con apoyo a la escalera, subir sin apoyo a la escalera y así sucesivamente. O sea, va poco a poco, lo que va ganando es el control sobre su cuerpo y sus movimientos. A nivel cognoscitivo, diríamos que en esta etapa el niño, según Piaget, acuérdense, vamos a encontrar 2 evoluciones. En el primer año, la permanencia del objeto. Le pones una toalla sobre su osito y el niño al año más o menos ya se da cuenta que el objeto está ahí, así él no lo ve en ese momento. La mamá habla, la escucha, ya sabe que está, así no esté a su alcance, entonces le empieza a buscar. ¿Ya? A eso se llama permanencia del objeto. Ya sabe que el objeto existe al margen de él. Y después de los 2 años, el juego simbólico. En el juego simbólico el niño utiliza símbolos, ¿se acuerdan? Utiliza símbolos, arma una historia y utiliza símbolos que son transitorios y que son arbitrarios. Puede o no puede parecerse, pero él lo utiliza porque lo necesita, ¿ya? Eso es en cuanto a su desarrollo cognitivo. Y en cuanto a su desarrollo psicosocial, Erik Erikson nos dice que en esta etapa de la infancia se presentan 2 conflictos. El primer conflicto es el conflicto del primer año. El conflicto es confianza versus desconfianza. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el apego. ¿Confío en los demás o no confío? Confío, no confío. Confío, no confío. Finalmente confía y desarrolla lo que se llama esperanza o expectativa, ¿ya? Y el segundo conflicto es el conflicto de los 2 años, de los 2 a los 3. El niño de 2 años generalmente ya puede caminar y ya puede hacer muchas cosas solo. Es relativamente autónomo, puede quitarse las medias, puede quitarse el pantalón, puede agarrar un pan si quiere. Y bueno, puede controlar sus esfínteres, pero a veces falla. Y cuando falla, le da vergüenza. Entonces, busca ser autónomo porque no quiere tener vergüenza. Ese es su conflicto. O soy autónomo o tengo vergüenza. Y bueno, ese es el segundo conflicto. Además, va tomando poco a poco conciencia de sí mismo. La siguiente etapa es la etapa denominada niñez temprana. Esa va desde los 3 hasta los 6 años. Es el periodo de la educación inicial, ¿ya? En cuanto al desarrollo físico, el niño ahora empieza a desarrollar algo que se llama motricidad fina. Ya casi está dominando poco a poco su cuerpo, ya hasta puede de repente manejar los patines, todo. Pero empieza a desarrollar también su motricidad fina, o sea, motricidad fina es el movimiento de las manos, esto que es fino, el movimiento de pinza. Y como está en el inicial, se lo estimulan más, punzar, cortar, rasgar papel, hacer bolitas de papel, o sea, usa muchísimo sus manos y eso hace que desarrolle más.
Y en ese trabajar con las manos permanentemente se da cuenta cuál es la mano más hábil para él. Y a eso se denomina encuentro o definición de la lateralidad. Define su lateralidad, pero no es que él decide, sino que él descubre en realidad cuál es su lado, su hemicuerpo dominante, o sea, el hemicuerpo más hábil. Ya. La lateralidad puede ser homogénea, quiere decir ojo, mano, pie de un solo lado. Si es del lado derecho, diestro. Si es del lado izquierdo, zurdo. Pero generalmente la lateralidad es cruzada. A veces le doy un tubo y le digo, a ver, mírame por el tubo como si fuera tu larga vista, me mira por acá. Entonces, ojo derecho, fue el elegido, o de repente lo mira por acá, el izquierdo. Ya, ahí va a marcar cuál es el dominante. Le pongo una pelota en el piso y le digo, a ver, tráemela solo golpeando con un pie, no vale con dos. Ves ahí cuál es el que elige. Va a elegir aquel que ya a esa edad se ha dado cuenta que es dominante. Generalmente, les digo, la lateralidad es cruzada, ¿no? A veces el ojo dominante es el izquierdo y el sujeto trabaja mejor con su mano derecha o su pie izquierdo, etcétera, ¿no? Y a veces, algunas veces, podría ser de que tuviera indistintamente, ¿no? Indistintamente habilidad en las dos manos, o en los dos ojos, o en las dos piernas. Es difícil encontrar esos casos, ¿no? Generalmente la lateralidad es homogénea o cruzada. Bien. Y en cuanto a su desarrollo cognoscitivo, Piaget nos dice que esta es la etapa del preoperacional, ¿no es cierto? Donde el niño es egocéntrico, no egoísta, egocéntrico, tiene solo un punto de vista. Yo quiero, y porque yo quiero, todos tienen que darme, ¿no? Es animista. Yo tengo vida, entonces todo tiene vida, mi muñeca también. Y su pensamiento es sincrético, ¿no? Uh, Sincrético porque se guía por las apariencias, porque no analiza, sino que se guía por las apariencias nada más. Quiere decir, todo lo que sus sentidos puedan registrar, para él es lo válido. Y por eso cree en la magia, y por eso la imaginación es grande, ¿no? Por ejemplo, si la mamá le dice algo fuera de la realidad, él se lo va a creer porque lo escuchó, ¿no? La mamá le dice, como no tomes la sopa, voy a traer tu cuento del ogro y te voy a meter en el cuento, para que te vayas con el ogro, pues al ogro tampoco le gustaba la sopa. El chiquito empieza a llorar a mares, porque él ya se ve, ya se imagina que lo están metiendo al cuento y está cerrando el cuento y él se está quedando ahí con el ogro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se guía por la apariencia, se guía por lo que escucha, por lo que ve, por lo que toca. Eso es pensamiento sincrético, no analiza. En la niñez temprana, de 3 a 6 años, el desarrollo psicosocial presenta un solo conflicto: iniciativa versus culpa. El niño tiene iniciativa, o sea, un niño de 3, 4, 5, 6 años ya puede hacer muchas cosas solo, y le gusta hacer, y a veces se le ocurre hacer cosas solo, cosas de repente que no están a su alcance, ¿no? Al alcance de su destreza, o de repente cosas que simplemente se le ocurren, pero lucha porque le vaya bien, porque si no se siente culpable, ¿no? En la imagen el chiquito quería limpiar él, hacer todo a la vez, y botó y rompió el florero, ¿no? Y se siente culpable por eso. También se dice que se da la identidad de género, pero es de una manera bien superficial, ¿no? Mujer porque juega con muñecas, hombre porque juega con carritos, mujer porque tiene pelo largo y usa falda, hombre porque uso pantalón y tengo pelo corto, ¿no? Es bien superficial. La siguiente etapa es la llamada niñez intermedia, de 6 a 11 años. Es la etapa de la educación primaria. La etapa de la primaria, justito. En cuanto al desarrollo físico,
vemos que ya un poquito más lento, se va haciendo un poquito más lento el crecimiento físico, pero sigue creciendo, normal, ¿no? Sigue creciendo. En cuanto a su desarrollo cognitivo, vemos que el sujeto tiene un pensamiento o inteligencia que corresponde a lo que Piaget llamó operacional concreta. Ya es un pensamiento lógico, ya tiene una lógica, maneja relaciones causa-efecto. ¿Por qué? Porque ha podido desarrollar dos operaciones importantes en su pensamiento: la conservación y la reversibilidad. La conservación quiere decir que él ya entendió que, por ejemplo, el líquido se conserva, aunque cambie de envase. Así lo eche en un vaso ancho o en un vaso delgado y alto, es la misma cantidad. Así la botellita de gaseosa haya sido larga y ahora la pusieron en un vaso ancho, no va a llorar diciendo, no, ahí había más. No, ya sabe que también hay reversibilidad, o sea, lo puede regresar y sigue siendo lo mismo. Entonces, a eso se le llama conservación y reversibilidad al hecho de que todo puede volver a su posición original. Yo puedo decir, ya, lo voy a poner en el grupo de los azules, puedo clasificar, lo pongo en el grupo de los azules, pero después, si me dice, pero sabe que uno conserva su calidad de lapicero, sigue siendo lapicero, aunque esté en el equipo de los azules y acá hay un tajador, un borrador, etcétera, ¿no? Entonces, y sabe que cuando yo termine de clasificar, lo puedo recuperar y va a seguir siendo mi lapicero azul, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga estas dos operaciones, las manejes, la conservación y la reversibilidad, le permiten clasificar, hacer clases y series, ¿ya? Porque antes no puede clasificar, porque si no, tú le quitas al chiquito así su lapicero y va a decir, no, me quitó mi lapicero porque es el azul, ¿no? Pero ahí está, sigue siendo lapicero, no es el azul, ¿no? No entiende, porque no hay conservación, ya se metió al grupo de los azules, ya dejó de ser lapicero. En cambio aquí no, conserva su calidad, conserva su característica y puede volver a ser lapicero cuando lo saque del grupo y no pasa nada. En cuanto al conflicto que se da en esta etapa de su desarrollo psicosocial, el conflicto es laboriosidad versus inferioridad. Laboriosidad significa que el niño se vuelve empeñoso, laborioso, quiere ayudar, quiere hacer las cosas, ¿no? Y es por eso que la competencia funciona tan bien. Se acordarán cuando estaban en la primaria. Todo era competencia. A ver, ¿cuál es la mesa más limpia? ¿Qué mesa acaba primero? ¿No? Apúrate, vamos a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque son laboriosos, porque luchan contra el no ganar y ser inferiores. No quieren ser inferiores, ese es su conflicto. Laboriosidad versus inferioridad. Por eso que en la primaria funciona tanto, las competencias, los concursos, ¿no? Ya voy a poner, el carrito va a avanzar para la mesa 1, porque es la que ha terminado primero. Apúrate, ya ves, te dije que avanzar. Funciona, porque son empeñosos, porque son laboriosos y no quieren ser inferiores. En este periodo llamado niñez intermedia, también ya los niños son capaces de ingresar o participar de juegos reglados, justamente por su pensamiento lógico, porque tiene conservación, porque tiene reversibilidad. Entonces ya pueden entrar a las reglas, ya saben que la regla va a funcionar, va a regir, así le afecte a él mismo, ¿no? Entonces él acepta un juego reglado. En las etapas anteriores no acepta los juegos reglados, sino que distorsiona la regla, ¿no? Cuando es el periodo preoperacional. Algo que me estoy olvidando: conservación, reversibilidad, y esto es iniciativa versus culpa, identidad de género, desarrollo cognitivo, egocéntrico, animista, sincrético,
Ya, eso no hay problema. Ah, ya. Aquí, en el desarrollo cognitivo, se le llama etapa operacional concreta, porque si bien es cierto que es un pensamiento lógico, está sujeto o está limitado a lo concreto. Quiere decir que el niño, para poder razonar, para poder establecer relaciones causales, tiene que tocar lo que está haciendo, ¿no? Si va a sumar, tiene que contar, por lo menos en un primer momento, juntar las chapitas o de repente ver, ¿no? Lo que le están diciendo. Si no los puede ver física y directamente, de repente imaginarlos y los ve en su imaginación. Mamá va al mercado, compra 5 kilos de arroz. Claro, ella sabe lo que es arroz, conoce el sabor. 3 kilos de café. Sí, probó una vez y no le gustó. Y 2 kilos de azúcar. También sabe lo que es azúcar, le echa su leche. ¿Cuántos kilos está cargando? ¿Puede desarrollar eso mentalmente? Sí. ¿Por qué? Porque lo puede imaginar todo y lo puede ir juntando. Y lo puede ir juntando y por lo tanto puede realizar las operaciones o puede por lo menos deducir qué operación va a realizar. Esa es la limitación de esta etapa, que su pensamiento lógico es concreto, es limitado. Tiene que poder imaginar o por lo menos tener ahí las cosas. Por eso que en la educación primaria se utiliza tanto material didáctico, ¿no? Los chicos tienen que ver ahí las cosas para poder avanzar. Bien, aquí tenemos las preguntas, vamos a darles una revisada. Dice, Antonia le comenta a su prima que en los últimos años siempre la molestaban en el colegio por su aspecto físico e incluso le hacían ciberbullying por las redes sociales. Ello tuvo consecuencias negativas en su autoconfianza y en el desarrollo de sus habilidades sociales. Respecto a este caso, se puede señalar que el factor tuvo influencia en el desarrollo psicosocial de Antonia. ¿Cuál sería el factor que tuvo influencia en su desarrollo psicosocial? Congénito, biológico, biográfico, sociocultural. ¿Qué dicen? A ver, díganlo con su micro porque no estoy leyendo. La D. La D, sociocultural. ¿Fue el factor sociocultural las normas, las reglas de la sociedad lo que influyó en su desarrollo psicosocial? ¿Hay una norma, una regla que diga que se le debe fastidiar a las personas por su aspecto físico, eso? No, entonces sería lo biológico, ¿Lo qué? por su aspecto físico, lo biológico. No, la fastidiaban por su aspecto físico, pero ¿cuál es el factor? O sea, el factor es lo que le pasó a ella. ¿Qué La cosa fue C. lo que influyó en su autoconfianza y en el desarrollo de sus habilidades sociales? Ah, su vivencia sería Sus biográfica. vivencias. ¿Y dónde encontramos sus vivencias? ¿En cuál de los factores? Biográfica. Biográfico, correcto. Allí lo que influyó fue el factor biográfico. Tuvo influencia en el desarrollo psicosocial que tiene que ver con las habilidades y la forma de relacionarse. Ahora dice, José corre divertido por el parque, cada vez intenta ser más rápido porque piensa que de ese modo la luna no lo podrá alcanzar para asustarlo. En lo descrito se grafica la dimensión psicosocial cognitiva de la infancia, niñez temprana, que se conoce como permanencia del objeto, juego simbólico, animismo, habilidades motoras finas. En lo descrito se grafica ¿cuál dimensión? La C. Nos está hablando de una dimensión cognoscitiva, ¿cierto? Nos está hablando de un pensamiento, ¿no es cierto? La luna, lo descrito se grafica la dimensión cognoscitiva de la niñez temprana, estamos hablando de 3 a 6, que se conoce como animismo, correcto. La luna no lo va a poder alcanzar porque la luna está viva. Es correcto, la respuesta es la C. Y la última, al poner ante Carlos dos vasos del mismo tamaño y llenos de agua,
él no tiene problemas en reconocer que ambos vasos tienen el mismo volumen de agua. Sin embargo, si ante él se vierte el contenido de cualquiera de los vasos en otro que tiene la mitad del ancho y el doble de alto, entonces responderá que el vaso más alto contiene más líquido. O sea, si le cambian uno de los vasos y le ponen uno más delgadito y más alto, él va a decir, ahora acá hay más líquido en el alto. Entonces responderá que el vaso más alto contiene más líquido. Esto evidencia que Carlos aún no desarrolla, ¿qué cosa? La B. La noción de conservación. Claro, no desarrolla la noción de conservación, cree que cambió. Y correcto, era la 3, era la B. Aquí tienen la clave respuestas. Ya saben que la clave respuestas se usa después de desarrollar toda la práctica sin mirar respuestas, sin mirar celular, sin mirar apuntes, sin mirar boletín, nada. Si tienen dudas, ya saben que pueden ir al multichat de lunes a sábado. Si descubren algo que no los deja desarrollar o entender sus clases al 100%, pueden pedir una cita de atención psicopedagógica, que con el mayor gusto, estaba lo mismo, que con el mayor gusto se les va a atender. Bien, es todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Felicitaciones por estar. Estamos en la recta final, ¿no? Estamos en la recta final y qué bueno que ustedes, ¿no? Por la meta que se han trazado, ¿no? Bien, chicos, de mi parte es todo. Muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Bye, Que les profesora. vaya bien. Hoy no detuve la presentación. Yo sí detuve. Sí. Está bien. Nos vemos. Hasta luego. Que les vaya bien.